Matusalén es un nombre que resuena en la historia bíblica como el hombre más longevo jamás registrado, con 969 años de vida. Pero su historia va más allá de su impresionante edad. Su vida está entrelazada con eventos clave de la humanidad, profecías divinas y figuras trascendentales como Enoc y Noé. ¿Por qué vivió tanto tiempo? ¿Cuál fue su verdadero propósito? En este video, exploraremos el impacto de su legado, la simbología de su nombre y su conexión con uno de los eventos más devastadores de la historia, el Gran Diluvio, el hombre más longevo y su significado profundo. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha estado fascinada con la longevidad. ¿Es posible vivir más de 900 años? Matusalén, el personaje bíblico que ostenta el récord de la mayor edad registrada, vivió 969 años. Pero su historia va más allá de un número impresionante. Su vida es un símbolo de la paciencia divina y un testimonio del tiempo que Dios concedió a la humanidad antes de su juicio. Para comprender su significado, debemos remontarnos a la época en la que vivió. En los primeros capítulos del Génesis, la longevidad era algo común entre los patriarcas. Adán vivió 930 años, Set 912, Noé 500 antes de tener hijos. Pero Matusalén superó a todos. ¿Por qué? ¿Fue simplemente un hombre con buena salud o su vida tenía un propósito más grande? Algunos estudiosos creen que la gran longevidad de los primeros humanos reflejaba un mundo menos contaminado y con condiciones de vida superiores a las actuales. Otros afirman que se trata de una señal de la paciencia de Dios, quien permitió que Matusalén viviera tanto tiempo para dar a la humanidad una última oportunidad de arrepentimiento antes del diluvio. Su muerte coincidió con el inicio de la gran inundación, lo que hace que su historia sea aún más impactante. El nombre de Matusalén no es casualidad. En hebreo, su significado podría traducirse como «cuando él muera, sucederá» o «su muerte traerá el juicio». Esto ha llevado a muchos teólogos a creer que su vida fue un reloj divino que marcaba la cuenta regresiva para la humanidad antes del diluvio. Cuanto más tiempo vivió Matusalén, más demostró la misericordia de Dios, quien retrasó su castigo hasta el último momento posible. Su historia nos deja una pregunta crucial. ¿Estamos en un tiempo similar al de Matusalén? La humanidad sigue ignorando las señales de advertencia creyendo que siempre habrá más tiempo. Así como en aquellos días, hoy en día muchos viven sin pensar en lo que vendrá. Matusalén no solo es un personaje bíblico con una vida extraordinaria, sino un símbolo de la paciencia divina y de la oportunidad que Dios da antes de ejecutar su juicio. Su padre, Enoc, el profeta que nunca murió. La Biblia menciona a muchos patriarcas, pero Enoc es una figura única. A diferencia de los demás, no experimentó la muerte, sino que fue llevado por Dios. Génesis 5:24 dice, «Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó». Este acontecimiento lo convierte en una de las pocas personas en la historia que nunca murieron, junto con el profeta Elías. Enoc vivió en un tiempo donde la maldad comenzaba a multiplicarse en la tierra. Sin embargo, él mantuvo una relación cercana con Dios, apartándose de la corrupción de su época. Su fidelidad fue tan grande que Dios decidió llevárselo sin que experimentara la muerte, un privilegio otorgado solo a los más justos. El impacto de Enoc no terminó con su desaparición. Fue el padre de Matusalén, quien se convertiría en el hombre más longevo de la Biblia. Esto nos indica que su linaje estaba marcado por una conexión especial con Dios. Su legado de fe se extendió hasta su bisnieto Noé, quien también caminó con Dios y fue elegido para construir el arca. Otro aspecto importante de Enoc es su mensaje profético. Según el libro de Judas en el Nuevo Testamento, Enoc profetizó sobre la venida del Señor con miles de sus santos para juzgar a los impíos. Su mensaje anunciaba el juicio divino sobre aquellos que vivían en pecado, lo que conecta directamente con la historia de Noé y el diluvio. El destino de Enoc es un recordatorio de que Dios recompensa a quienes caminan fielmente con él. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos caminando con Dios o dejándonos llevar por el mundo? En un tiempo donde la fe se debilita, la vida de Enoc es un ejemplo de que aquellos que permanecen firmes en su relación con Dios pueden ser parte de un propósito mayor. El abuelo de Noé, su papel en la profecía del diluvio. Matusalén no solo fue el hombre más longevo de la historia bíblica, sino también el abuelo de una de las figuras más importantes de la humanidad, Noé. Su vida marcó una línea de hombres justos y fieles a Dios, en un mundo que se hundía en la corrupción. Su nieto Noé sería el instrumento de Dios para salvar a la humanidad y a los animales del gran diluvio. La relación entre Matusalén y Noé no fue una simple coincidencia. Según el Génesis, Dios decidió acabar con la maldad del mundo mediante un diluvio, pero esperó hasta la muerte de Matusalén para iniciarlo. Su longevidad fue una señal de la misericordia de Dios, dándole a la humanidad más tiempo para arrepentirse antes del juicio divino.
Desde joven, Noé habría crecido bajo la enseñanza de Matusalén, recibiendo conocimientos sobre Dios, la creación y las advertencias de su bisabuelo Enoc. En un mundo donde la violencia y la inmoralidad se multiplicaban, Noé fue uno de los pocos hombres que mantuvieron una vida justa y temerosa de Dios. El papel de Matusalén en la profecía del diluvio es claro. Su muerte fue la última advertencia antes del juicio. Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio, el mismo año en que murió Matusalén. Génesis 7:6. Esto significa que la vida de Matusalén fue un símbolo del tiempo de gracia que Dios le dio a la humanidad antes de la destrucción. El vínculo entre Matusalén y Noé nos recuerda que Dios siempre prepara a sus siervos antes de un evento crucial. Así como Noé fue advertido y preparado para el diluvio, hoy en día debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para los tiempos venideros? La historia de Matusalén nos muestra que Dios es paciente, pero su juicio llegará en el momento preciso. El nombre de Matusalén, un presagio del juicio. En la Biblia, los nombres no son solo identificaciones, sino que cargan un significado profundo y muchas veces profético. El nombre de Matusalén es uno de los más intrigantes, ya que en hebreo puede traducirse como cuando él muera sucederá, o su muerte traerá el juicio. Esto no fue una coincidencia, sino un anuncio velado de que cuando Matusalén falleciera, algo trascendental ocurriría en la humanidad. Los estudiosos de la Biblia han notado que el año de la muerte de Matusalén coincide exactamente con el inicio del diluvio. Durante casi 1000 años, su vida representó la paciencia y misericordia de Dios, quien estaba concediendo tiempo a la humanidad para arrepentirse antes de la catástrofe. El diluvio no fue repentino ni inesperado. Fue advertido desde el nacimiento de Matusalén. Este significado es aún más impactante cuando recordamos que su padre, Enoc, fue un profeta. Según la Biblia, Enoc caminó con Dios y tenía un conocimiento profundo de los planes divinos. Si Dios le dio a su hijo un nombre tan significativo, es porque sabía que su vida marcaría un punto crucial en la historia. El mensaje detrás del nombre de Matusalén es claro. Dios es paciente, pero su juicio es seguro. Durante casi un milenio, la humanidad tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero al final, la maldad creció hasta el punto de no retorno. Cuando Matusalén murió, la última oportunidad de salvación se extinguió y el diluvio comenzó. Hoy, la historia de Matusalén nos deja una gran lección. El tiempo de gracia no es eterno. Tal como ocurrió en su época, Dios nos da señales y oportunidades para acercarnos a Él antes de que llegue el juicio final. ¿Estamos prestando atención a estas advertencias o estamos ignorándolas como lo hizo la gente en los días de Noé? El mundo en tiempos de Matusalén, caída y corrupción. La época en la que vivió Matusalén era muy diferente a la actual, no solo en longevidad, sino en la conexión que la humanidad tenía con sus orígenes. En los primeros siglos de la creación, los hombres vivían cientos de años y tenían una relación más directa con Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad se apartó de la justicia y se sumergió en la maldad, la violencia y la corrupción. La Biblia describe esta era como un tiempo donde la maldad del hombre era grande y sus pensamientos eran continuamente perversos. Génesis 6:5. Los hombres se volvieron arrogantes, violentos y egoístas, olvidando a Dios y entregándose a sus propios deseos. La sociedad dejó de valorar la justicia, y en su lugar, predominaron la violencia y el pecado. El libro de Génesis menciona a los Nefilim, personajes misteriosos que eran gigantes y hombres de gran poder. Génesis 6:4. Algunos estudiosos creen que estos seres pudieron haber sido descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, lo que habría traído aún más caos y corrupción a la tierra. Su presencia aumentó la inmoralidad y la idolatría, alejando a la humanidad aún más de Dios. En este mundo descontrolado, Dios observó con dolor cómo su creación se hundía en el pecado. Matusalén fue testigo de cómo la sociedad se degradaba cada vez más, y seguramente vio cómo la violencia, la injusticia y la idolatría se extendían por toda la tierra. Su vida representó el último período de gracia antes de que Dios interviniera con el diluvio. El mundo en tiempos de Matusalén no era muy diferente al actual. Así como en su época la gente ignoró las advertencias de Dios, hoy en día muchos viven sin pensar en el futuro espiritual. La historia de Matusalén y el diluvio nos recuerdan que Dios es paciente, pero no tolerará la maldad para siempre. El gran diluvio y el fin de una era. El diluvio no fue un evento repentino, sino el resultado de siglos de advertencias ignoradas. La humanidad, sumida en el pecado y la corrupción, recibió múltiples señales, pero se negó a cambiar. Dios, en su paciencia, esperó hasta el último momento, permitiendo que Matusalén viviera más que cualquier otro ser humano. Cuando murió, la cuenta regresiva terminó y la tormenta comenzó. La Biblia dice que Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Génesis 7:6. Curiosamente,
Este fue el mismo año en que murió Matusalén. Dios había extendido el tiempo de gracia hasta el último instante, pero la maldad de la humanidad no tenía límites. La decisión de destruir todo y empezar de nuevo con Noé y su familia era inevitable. Cuando el diluvio comenzó, las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron. Génesis 7:11. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió la tierra, sumergiendo ciudades, montañas y todo ser viviente que no estaba dentro del arca. Lo que parecía imposible para la humanidad se convirtió en una realidad devastadora. A pesar de la tragedia, el diluvio no solo representó el juicio de Dios, sino también su plan de redención. Noé y su familia, junto con los animales del arca, fueron la semilla para una nueva humanidad. Aunque el mundo antiguo había desaparecido, Dios le dio a la humanidad una segunda oportunidad. La historia del diluvio es un recordatorio de que Dios siempre da advertencias antes de ejecutar su juicio. Así como en los tiempos de Matusalén, la gente ignoró las señales. Hoy en día muchas personas viven como si el futuro espiritual no importara. ¿Estamos prestando atención a las advertencias o seguimos confiando en que siempre habrá más tiempo? La relación entre Matusalén y la misericordia de Dios. Matusalén no solo fue el hombre más longevo de la historia bíblica, sino también un símbolo de la paciencia y misericordia de Dios. Su vida, que se extendió por 969 años, no fue casualidad, sino una señal clara de que Dios estaba dando tiempo a la humanidad para arrepentirse antes del juicio. Cuanto más vivía Matusalén, más gracia tenía la humanidad para cambiar su destino. Desde el nacimiento de Matusalén, su nombre fue una advertencia: cuando él muera, sucederá. Durante siglos, su vida marcó la cuenta regresiva del juicio divino. Sin embargo, en lugar de usar este tiempo para arrepentirse, la humanidad continuó alejándose de Dios, hundiéndose en la corrupción y la violencia. El apóstol Pedro nos recuerda que Dios es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Matusalén fue la mayor muestra de esa paciencia divina, pero la humanidad ignoró la oportunidad que Dios le dio. Finalmente, cuando él murió, se cerró el tiempo de gracia y comenzó el diluvio. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su misericordia antes de ejecutar su juicio. Así como esperó en los días de Matusalén, hoy sigue esperando que la humanidad se vuelva a él. Sin embargo, llegará un momento en el que el tiempo de gracia terminará y se cumplirá lo que Dios ha decretado. La historia de Matusalén nos enseña que Dios no castiga sin advertencia. Su misericordia es grande, pero su juicio es inevitable. Estamos viviendo en tiempos de gracia, pero ¿por cuánto tiempo más? Así como en los días de Noé, muchos ignoran las señales y creen que nada cambiará. La pregunta es, ¿aprovecharemos la misericordia de Dios antes de que sea demasiado tarde? Matusalén no solo fue un hombre de edad extraordinaria, sino también un símbolo del tiempo de gracia de Dios. Su vida nos recuerda que, aunque la maldad aumente, Dios es paciente, pero su juicio es inevitable. Hoy, al igual que en los tiempos de Noé, muchas personas ignoran las advertencias y viven sin pensar en lo que vendrá. ¿Estamos en un tiempo similar al de Matusalén? Si te ha parecido interesante esta historia, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido sobre los misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.